que es una cifra escandalosa. Y lo dicen ellos mismos en los oficios que le mandan al Consejo Legislativo y a la Contraloría del Estado, que es su responsabilidad para el primer trimestre. Y aquí está la ejecución partida por partida, monto disponible, Corpo Salud, y aquí está la cantidad, 246.766 millones. Entonces, ¿cómo es que hay un bloqueo económico? ¿Cómo es que hay un déficit presupuestario? ¿Cómo es que el ministerio no manda recursos? ¿Cómo es que el gobierno nacional no manda el dinero? Y a final de año le sobran 246.000 millones de bolívares en una cosa tan sensible como el tema de la salud. Se supone que debería quedar en cero la cuenta de salud porque según ellos no alcanza el dinero. Entonces se gasta todo y aparte falta. Aquí se demuestra todo lo contrario. Igualmente, ¿Ha dado el gobernador alguna explicación de hacia dónde se recondujo ese dinero, si se gastó en otra cosa? ¿Ha explicado, ya sea el Consejo Legislativo, ya sea algún medio de comunicación, ya sea el mismo pueblo que lo eligió como gobernador, le ha explicado él a dónde se fue ese dinero, esos más de 200 millardos anteriores de bolívares, más de 200 millones de bolívares fuertes, a dónde terminó gastando esa plata? No, en lo absoluto, no le da explicaciones ni al Consejo Legislativo, ni le da explicaciones al gobierno nacional, ni le da explicaciones al pueblo del Táchira. Simplemente se conforma con mandar esto para cumplir con un requisito de ley, para no ser después demandado, denunciado ante los tribunales, pero ante los medios de comunicación social él ha guardado absoluto silencio a estas denuncias que estamos haciendo desde el mes de febrero. Los diferentes diputados de la Comisión de Finanzas, la Junta Directiva del Parlamento, cada uno de los diputados de la fracción revolucionaria en los espacios que hemos tenido. Luego entonces, como 6 meses después, o sea, imagínate la irresponsabilidad, dice, para el mes de febrero de este año dice que le sobraron 246.000 millones de bolívares, una cifra escandalosa. Comenzamos a hacer las denuncias y entonces en julio de este año, o sea, hace apenas 2 meses, dice en un oficio que envía donde dice informar que motivado a que la información de la ejecución presupuestaria del 31 de diciembre suministrada por Coposalud mediante oficio número tal de fecha 31 de enero no reflejaba la totalidad de los compromisos efectuados al cierre del ejercicio, dicha corporación remitió nuevamente esta información mediante un oficio de fecha 15 de junio, o sea, 6 meses después, y se recibió en este despacho el 17 de junio, y entonces hacen una corrección, hacen un maquillaje, y entonces en ese maquillaje, donde está la ejecución presupuestaria definitiva de la Corporación de Salud, entonces dicen que no le sobraron 246.000 millones, que apenas le sobraron 62.000 millones de bolívares, o sea, ¿cómo es posible, repetimos, que un estado donde ellos dicen que no hay sutura para coserle el estómago de un recién nacido que fue operado, ese cuento lo echaron ellos mismos allí, y que duraron 1 hora con los brazos cruzados mientras el niño estaba allí porque no había cómo coserle el estómago, y ellos reconocen que les sobraron 62.000 millones de bolívares luego de que maquillan, porque inicialmente dijeron que eran 246.000 millones de bolívares? ¿Cuál es el bloqueo económico del que hablan? ¿Cómo es que les falta dinero, según ellos, pero resulta que al 31 de diciembre queda toda esta disponibilidad? Y yo quiero aclarar porque de repente hay compañeros que saben del tema contable y pueden pensar que estamos hablando de dinero comprometido, porque es que a veces tú comprometes el dinero en un año y tienes que pagarlo al año siguiente porque la obra no se concretó, porque es el dinero que queda pendiente para cancelar la primera quincena del siguiente año. No estamos hablando de lo comprometido ni de lo causado, para hablar en términos contables, estamos hablando de la disponibilidad, o sea, dinero que sobró y que no se utilizó, que quedó durante un año allí guardado para ser utilizado casi como caja chica el siguiente año. Eso es lo que estamos nosotros diciendo, lo que tú mismo planteas. ¿Qué ha hecho el gobernador entonces con estos 246.000 millones o 62.000 millones, como quiera decir? Si este año la gente tiene que llevar, como el año pasado y el año anterior, todo para que pueda ser atendido en los hospitales, porque el mismo director del Hospital Central dice, quien no trae insumos y medicamentos no es atendido. Lo dijo él allí en la nota de prensa que nosotros leímos. Es probable que parte de ese dinero se esté utilizando para precisamente esta campaña, las primarias que tiene el gobernador Pérez Viva. Hemos visto publicidad en afiches de él en El Paraíso, en Las Mercedes, en distintas zonas de Caracas, ¿no? Donde no tiene la misma incidencia que tiene, obviamente, por ser gobernador en el occidente del país. En Caracas no lo conoce tanta gente, lo conoce muy poca gente, y ha llenado varias calles, varias paredes con publicidad. ¿Es posible pensar que ese dinero para la publicidad está saliendo de ahí? Sí, y mientras el Estado se caía a pedazos y se sigue cayendo a pedazos, afortunadamente ha aparecido la misión Vía Los Andes 2011, afortunadamente apareció el Ministerio de Interior que envió el presidente Chávez al frente de una comisión con el ministro de Defensa a atender el tema de las emergencias en el estado Táchira, pero mientras se caía el estado a pedazos a final del año pasado y durante toda la primera parte de este año, él lo que hacía era viajar por el país en su sueño de ser candidato presidencial. Un gran negocio, porque ustedes han denunciado incluso en su programa de días anteriores
cómo hablan de 200 millones, 300 millones así de manera muy alegre, de que no, bueno, mándame 300 millones y yo cuadro para que te apoye. O sea, ese tipo de cosas que es la forma como ellos hacen política. Un exceso en cuanto al tema de publicidad a nivel regional, a nivel de los estados y a nivel nacional, que no se corresponde con la cantidad de dinero que se supone debería tener el gobernador del estado para publicidad, aun cuando aquí tenemos las pruebas de que el gobernador este año aumentó la partida de publicidad entre 2010 y 2011 un 146,83%. O sea, mientras le quita dinero a la salud, mientras le quita dinero a la vialidad, mientras le quita dinero a la vivienda, mientras le quita dinero a la policía del estado, aumenta escandalosa y groseramente el dinero que va dirigido al tema de la publicidad. Entonces eso muestra cuál es el sentido que tiene este gobierno de derecha oligárquico del estado Táchira, y que es lo que quieren llevar a toda Venezuela. O sea, para que se miren en ese espejo los compatriotas de toda Venezuela, de todo el país, cómo se lo pasa viajando a Colombia, cómo se lo pasa viajando a Centroamérica, a Panamá, cómo se lo pasa viajando a los Estados Unidos, con el dinero que debería convertirse en salud para el pueblo del Táchira. Entonces, aquí hay un cuadrito que nosotros hemos desarrollado a nivel de la Comisión de Finanzas, los compañeros que están allí al frente de esa comisión, el diputado Henry, la diputada Zoraida, el diputado Mendoza, todos los diputados de la fracción de la Revolución, donde rubro por rubro podemos decir que en seguridad y defensa, policía del estado Táchira, lo que tiene que ver con protección civil, le sobraron 30.000 millones de bolívares el año pasado. Que tenía además, eso es otro de los puntos importantes, ¿no? No solo el tema de la salud, en donde se ha visto involucrado en esta última semana, el tema de la seguridad ha sido constante, consecuente, la culpabilidad que le achacan al gobierno nacional, al gobierno central, sobre todo esas gobernaciones de oposición. Tú nos estás leyendo que sobraron, ¿cuánto? Repítenos la cifra ahí. 30.687 millones de bolívares le sobraron el año pasado de lo que era o debía haberse destinado a la policía del estado y de lo que tenía que ir a lo que es protección civil. Aquí tenemos el oficio que ellos nos envían, Instituto Autónomo de Policía del Estado Táchira, y aquí entonces ellos hablan. Ejecución financiera trimestral a diciembre, monto disponible, 26.258 bolívares. Monto disponible, 26.258 bolívares en el caso de la Policía del Estado Táchira, y protección civil, que tiene que ver también con el tema de incluso, o sea, es una cosa absurda que cuando cayó la emergencia más fuerte en noviembre, diciembre de este año, del año pasado, que se supone que Protección Civil tenía que tener todos los recursos a disposición para atender a los damnificados, para atender los refugios, etcétera, no tienen un solo refugio en el estado Táchira, todos los ha tenido que asumir el gobierno nacional, no tienen a un solo damnificado atendido, no han hecho una sola vivienda para damnificados, pero resulta que al INAPROCEP, que es precisamente el organismo que tiene que ver con protección civil en el estado Táchira, le sobraron los otros cerca de 5.000, por aquí tengo la cifra, 5.000 millones de bolívares, que eso obviamente completa los 30.000 que estamos denunciando que sobró en materia de seguridad y defensa. En materia de vialidad, infraestructura y servicios, le sobraron 45.256 millones de bolívares. Estoy utilizando los bolívares históricos para que la gente se haga una idea, porque cuando uno dice 45 millones suena como a poquito, no, son 45.000 millones de los bolívares históricos que sobraron, que quedaron allí para usarlos este año como caja chica en materia de vialidad, infraestructura y servicios, habiendo tantas necesidades creadas incluso por las mismas emergencias. En materia de salud ya dijimos el número, 246.000 millones. En materia de vivienda le sobraron 16.425 millones de bolívares al gobernador del estado. En materia de seguridad social, 16.741 millones, y así podemos hablar de que en total él reflejó en marzo de este año, cuando nos mandó la primera memoria y cuenta, 368.184 millones de bolívares que le sobraron el año pasado. Entonces, ¿cuál es el bloqueo económico del que usted habla, señor gobernador? Si estas cuentas deberían cerrar en cero, o sea, si de verdad le falta dinero, esto debería cerrar en cero porque le faltó más bien dinero, no, le sobró. Y luego cuando hace el maquillaje, porque se da cuenta que es grosero, que le sobren 246.000 millones en materia de salud, le quedan entonces 183.588 millones de bolívares, que este año, bueno, se convirtieron en caja chica para que el gobernador utilice de la manera que considere conveniente, y todo eso está, digamos, sacado de los cuadros que ellos nos están mandando. Aquí está, por ejemplo, ya dije, Policía del Táchira, 26.258 millones de bolívares, Funda Táchira, que debería estar haciéndole casas a los damnificados desde el año pasado, entonces le sobraron nada más y nada menos que 16.425 millones de bolívares. Aquí están todos los cuadros que ellos nos envían a nosotros, para que no crean que esto es un montaje o un invento de los diputados chavistas del Consejo Legislativo Regional. El INASEP
que es el que tiene que trabajar el tema de los consejos comunales, le sobran 5.400 millones de bolívares inicialmente y luego dicen 5 meses después que se habían equivocado en la cuenta, que no eran 5.000 millones, que eran realmente 6.227 millones que le habían sobrado. O sea, le sobró más plata de la que habían reportado. O sea, esto también demuestra el desastre administrativo que hay en ese gobierno regional, que ni siquiera sabe la cantidad de dinero que le falta y pasan 5 o 6 meses de este periodo fiscal y todavía están sacando cuentas del periodo fiscal anterior. Entonces, diputado, para ir concluyendo ya, nos gustaría, te voy a dejar el micrófono para que hagas un llamado tanto a las autoridades competentes en esta materia, Fiscalía en general, Ministerio Público, Contraloría General de la Nación, porque esto debe realizarse, iniciarse un proceso de investigación incluso, puede ser desde la Asamblea Nacional, y además tu mensaje a lo que es el pueblo de Táchira o el pueblo de toda Venezuela, para evitar seguir cayendo en la mentira del gobernador César Pérez Vivas, además está taupada precisamente por los medios de comunicación privados que han venido este último año, todos estos últimos meses, tratando de enfocar una supuesta mala gestión del gobierno nacional porque no le entrega recursos a los gobiernos regionales. En primer término, al pueblo venezolano, que se vean en este espejo. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y obviamente nosotros en el Táchira hemos padecido de manera seria lo que ha significado volver al pasado, volver a la Cuarta República, a un gobierno de la oligarquía, a un gobierno de la derecha, a un gobierno de los grupos económicos poderosos del Estado que no piensa en el pueblo, que no piensa en la gente, sino que piensa en sus intereses económicos. Que se vean en este espejo, cómo ellos reconocen que se le muere la gente en los hospitales que ellos administran y luego entonces salen a decir que eso es responsabilidad del gobierno nacional. Que se revisen en esto, 368.000 millones redondeados, que se pudieron haber convertido en 4.000 casas, que se pudieron haber convertido en 2.400 escuelas reparadas, que se pudieron haber convertido en 215.000 kits quirúrgicos de esos que ahora le piden a la gente para que puedan ser atendidos en el hospital central. ¿Cuántas decenas de kilómetros de carreteras o de calles se pudieron haber asfaltado con ese dinero solamente por hablar de vialidad, de salud, de educación y de vivienda, sin contar muchísimas otras cosas? Que se vean en este espejo de cómo le sobra el dinero al gobernador del estado Táchira, pero sin que se le pongan sonrojadas las mejillas. Sale a decir permanentemente que hay un bloqueo económico por parte del gobierno del presidente Chávez, sale a mentirle descaradamente, cínicamente al pueblo tachirense y al pueblo venezolano, diciendo que no ha resuelto los problemas de los tachirenses por falta de dinero, y resulta que le sobra todo este dinero que ellos mismos reconocen en su memoria y cuenta de este año. Y por supuesto, el llamado al pueblo del Táchira a que cada día tengamos más conciencia de que mientras gobierna el estado Táchira, personas que solo ven sus intereses grupales, sus intereses económicos y sus intereses políticos. No había dicho la nómina de la gobernación, que era cerca de 12.000 personas, cuando el gobierno revolucionario anterior de Ronald Blanco La Cruz ya está por el orden de los 22.000 funcionarios. O sea, han convertido en una agencia de empleo del partido Copey la gobernación del estado Táchira. Por supuesto que, aparte de que le sobra todo este dinero que no lo convierten en soluciones a la gente, la burocracia se está comiendo el presupuesto en el caso del estado Táchira. Entonces, el llamado, por supuesto, al pueblo a que haga conciencia a nivel nacional, porque esto es lo que ocurre igualito en Miranda, lo que ocurre en Carabobo, lo que ocurre en el Zulia, lo que ocurre en todos los espacios donde la derecha, donde la oligarquía gobierna, y obviamente al pueblo del Táchira, para que en los próximos meses, cuando tendremos la posibilidad de cambiar esta realidad crítica, terrible que estamos viviendo, hagamos lo correcto, que es precisamente darle al pueblo nuevamente la posibilidad de que gobierne en nuestro estado. Y por supuesto a la Asamblea Nacional y a lo que es el Ministerio Público, porque hay cantidad de denuncias que hemos hecho los diputados del Consejo Legislativo Regional, que han hecho los alcaldes bolivarianos, que ha hecho el pueblo organizado, y que bueno, que estamos requiriendo que haya la celeridad correspondiente para poder hacer justicia en este caso donde se cometen crímenes como este. Esto es un crimen que, teniendo el dinero en las cuentas, dicen ellos que con 70.000 millones de bolívares se resuelven los problemas del Hospital Central, lo dicen ellos mismos en una de las notas de prensa que yo leí ahorita. Y entonces, ¿cómo es que les quedan 260.000 millones de bolívares y no los utilizan para resolver el problema del Hospital Central? Entonces, allí se demuestra cómo hay acá en el Táchira un gobierno que no piensa en el pueblo, que no piensa en la gente, que solamente piensa en cómo favorece a sus intereses económicos, sus intereses grupales y sus intereses políticos, mientras el pueblo del Táchira cada día vive en un estado que se cae a pedazos, y que obviamente la única atención que está recibiendo de manera directa es la que el gobierno del comandante Chávez, a través de los ministerios, a través de las diferentes
Misiones, puede hacer llegar a través del Poder Popular, puede hacer llegar a través del Consejo Federal de Gobierno, puede hacer llegar, pero requerimos, por supuesto, un gobierno regional que trabaje de la mano con un gobierno nacional para poder resolver los problemas de la gente. Bien, Amorín, tú que tienes la documentación, explica en detalle por qué el señor Pérez Viva, que dice que el gobierno nacional no hace nada por el gobierno regional, cómo a él le sobran 360 millones de bolívares fuertes, lo que viene a ser son 360.000 millones, 360 millardos de los anteriores. Sí, era parte de lo que conversábamos con el diputado Jonathan García. Y él nos facilitaba estos documentos, que además son documentos que están dentro del Consejo Legislativo del Estado Táchira. Son documentos en los que la gobernación le tiene que entregar al Consejo Legislativo del Estado Táchira. Entre parte de la conversación que teníamos allí, él decía que el director del hospital decía que con 70 millones de bolívares fuertes se resolvía el problema del Hospital Central. Que si la comisión del Ministerio de Salud venía con 70 millones de bolívares en el bolsillo, se resolvía todo. Es extraño, que es la pregunta que nos hacíamos ayer en la entrevista, es extraño que si con 70 millones de bolívares se resolvía la situación del Hospital Central de San Cristóbal, le hayan sobrado al gobernador César Pérez Viva 246.766.425 bolívares fuertes. Este es el documento de la partida presupuestaria de Corposalud y aquí pueden ver la cifra, ahí está, más de 240 millones de bolívares fuertes. Si este es el dinero que le sobró y con 70 millones se arreglaba, según la gobernación del Estado Táchira, todo el tema del Hospital Central, ¿qué pasó con estos 246 millones de bolívares? Sería interesante realizar una investigación, ya sea de la Contraloría, ya sea de la Fiscalía, de la misma Asamblea Nacional, de hacia dónde se están yendo esos recursos. Y aquí seguimos, vamos a mostrar otro de los... Este es el documento de la ejecución presupuestaria que llega al Consejo Legislativo del Estado Táchira, y ahí se vuelve a reflejar la cifra, 246.766.000 bolívares fuertes. Es el 45% de la partida presupuestaria que tenía el señor César Pérez Viva para hacer las gestiones en materia de salud. Volvemos a preguntar, ¿hacia dónde se está dirigiendo ese dinero? Porque uno pasa por la calle en El Paraíso, por ejemplo, y hay paredes repletas con publicidad del señor Pérez Viva como precandidato a las primarias de la Mesa de Unidad. ¿Será entonces que el dinero que se tenía que haber usado para la salud dentro de ese estado, dentro del estado Táchira, se está usando para la campaña presidencial que aspira a ganar las primarias del señor Pérez Viva? Son preguntas que uno se hace y que ameritan un proceso de investigación. Aquí seguimos viendo, este es el mismo que habíamos mostrado. Este cuadrito es interesante, este cuadrito es el dinero que le sobró de la partida presupuestaria en todos los rubros. Seguridad. Viven diciendo que el gobierno nacional no le entrega dinero a las gobernaciones, que por eso ellos no pueden dotar a sus policías, que en palabras del mismo Mazamorra decía, no, si a la policía apenas le puedo comprar unos 3 ochitos. Bueno, al señor César Pérez Vivas le sobraron 30.687.234 bolívares fuertes en materia de seguridad, que es en la misma materia con la que se maneja la policía del Estado Táchira. Con la importancia que tiene la seguridad ya. Exactamente. No que el gobierno tiene todas las calles llenas de hueco, etcétera. Calles que le corresponden a la gobernación del Estado Táchira arreglar. Bueno, le sobraron apenas 45.256.516 bolívares fuertes en materia de vialidad, en materia de salud, ya lo mencionamos, y en materia de vivienda, que es otro de los elementos que... Una cosa, explícame bien lo de publicidad. Ahí vamos a lo de publicidad.
rápido para terminar lo de vivienda, en vivienda, que deberían estar construyendo las viviendas para las personas que lamentablemente perdieron sus casas. Ah, no, bueno, el gobierno nacional no construye vivienda. Ah, no, pero al señor le sobran 16 millones de bolívares fuertes en materia de vivienda que no se sabe a dónde fueron a parar. Y vamos a ver aquí el tema de la publicidad. Vamos a llegar. Este no es. Acá está. Esto es. Vamos a agrandar aquí para que se vea bien. En 2010, el señor Pérez Vivas tenía un presupuesto para publicidad de 5.735.413 bolívares fuertes. Bueno, él pidió para la partida presupuestaria que se aumentara en 146%. Eso significa 8.421.051 bolívares. ¿Tanto para propaganda regional? ¿Propaganda en qué? Para mostrar primero qué logros, ¿no? Segundo, para transmitir qué tipo de mensajes. Mensajes a la ciudadanía. No se ha visto. Uno puede pensar que entonces toda la campaña que vivimos viendo en Globovisión, que vemos en los canales privados, que vemos en la prensa, precisamente lo que hablábamos de las paredes en las Mercedes, en el Paraíso, llenas de afiches con César Pérez Vivas, nadie lo detiene, candidato a la presidencia. Eso da un total para el 2011 de 14.156.464 bolívares fuertes. Amén de todo el dineral, que son más de 300 mil millones de los anteriores, que le sobró de la partida presupuestaria del año anterior. Bueno, el señor decide aumentar en casi 150% su partida en el presupuesto solamente para el área de publicidad. Si esa es la prioridad del señor Pérez Vivas, entonces uno empieza a preguntarse, ¿no? Además de lo que vimos en la mesa de alacranes el otro día, de cómo se manejan en el tema de la economía y en el tema del dinero. Con esto nos vamos a ir al corte, ¿no? Pues ya vieron toda la explicación que hay allí, los presupuestos que se le están entregando a alcaldes y gobernadores de la oposición y la propaganda que han venido tirando, que supuestamente el gobierno nacional no les entrega recursos. Por ejemplo, hay descontento ahorita en los miembros de Polisucre, señor Ocariz. Primero porque tienen la percepción de que están siendo engañados por el alcalde, quien le prometió servicios básicos que no ha cumplido. Y a Ocariz se le está entregando, igual que a Pérez Vivas, el dinero a la alcaldía. Por ejemplo, los médicos destinados a atención del personal no están realizando la atención. Y cuando asisten a las consultas, maltratan a los familiares. Además, el seguro médico que poseen no cubre las necesidades para garantizar la atención médica a los miembros de Polisucre. ¿Dónde están los reales? Recuerdo, Mario, también que las alcaldías no solamente reciben dinero, sino que tienen partidas propias. Ellos reciben ingresos por el cobro de impuestos, ¿no? Que es bastante plata. Aparte, y sobre todo en Sucre. Que es bastante plata. Vamos a un corte, ya regresamos.